Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la presencia de ustedes en esta videoconferencia. Es un ciclo de conferencias que el Partido del Trabajo de Colombia, de la Alianza Verde, está organizando para esta semana y las semanas siguientes en torno a los diferentes problemas del país, aprovechando la circunstancia calamitosa por la cual estamos atravesando para hacer análisis que sirvan para interpretar lo que está ocurriendo tanto a nivel internacional como a nivel nacional y las soluciones que se están proponiendo y analizar estos puntos desde una perspectiva política diferente a la que oficialmente se está dando a conocer desde los medios masivos de comunicación. Eh, a partir de mañana, como les digo, en esta misma jornada, en esta misma hora, se continúa con esta serie y se les irá haciendo llegar a todas y a todos la invitación a través de los correspondientes correos. El tema que voy a desarrollar es como el contexto general político y económico del coronavirus, eh, con una apreciación de entrada que vale la pena tener en cuenta, y es que aún no hay datos confiables, verídicos, de cómo fue que se inició esta epidemia en el planeta. Hay mucha información distorsionada, muchos fake news, como se dice ahora, muchas mentiras que se han venido cocinando, muchas teorías conspirativas que tratan de explicar el fenómeno ante la ausencia de una real explicación por parte de quienes detentan el poder. No voy a hacer referencia porque no se trata de seguir ahondando en este mundo de mentiras que se están montando, sino de tratar de esclarecer dos o tres datos fundamentales para entender qué está pasando. Pueden ir escribiendo por echar las preguntas, no, intentaré irlas contestando, pero la lógica del asunto es la siguiente. Voy a mencionar tres grandes partes en esta conferencia. Una va a ser el análisis de la economía general del mundo, otra en particular de la competencia que se ha desatado entre los países del mundo por la primacía, y por último una referencia a Estados Unidos, pero evidentemente todo enmarcado dentro de un análisis relacionado con el tema que nos ocupa, es decir, relacionado con el coronavirus. Y comienzo con lo siguiente. Como es sabido por todos, en los años, comenzando la década del 90, después de la caída del muro de Berlín, en el mundo se dio vía libre a la implantación de un modelo económico que en su esencia, para lo que nos interesa ir analizando, se trató de quitar el papel que venía jugando en el Estado en los dos grandes campos en que suele actuar desde la perspectiva del pensamiento keynesiano, desde el campo de la atención a la demanda de la población, es decir, al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, y desde el punto de la oferta al apoyo irrestricto a todos los sectores productivos, no un apoyo sectorizado como lo estamos viendo. Ese punto se va a conocer evidentemente como la globalización, que no podía haber arrancado si no hubiera habido una condición política fundamental, y es que Estados Unidos se declaró ganador en la Guerra Fría, de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín y con la desintegración de la Unión Soviética propiciada por la lucha que hubo entre los países por la supremacía mundial. Para el caso de América Latina, esta caída del muro de Berlín y este inicio de la globalización estuvo acompañado por la puesta en marcha de una política específica, el consenso de Washington, pero que no solamente se aplicó en América Latina, sino que se expandió por diferentes partes del planeta, por cuanto que las tres los tres organismos que estaban detrás o que están detrás del consenso
del así llamado consenso, o sea, los tres que se pusieron de acuerdo para poner la política, de eso se trata el consenso de Washington. Estos tres instituciones, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, decía que impusieron esta política a América Latina, pero también intentaron aplicársela a varios países del mundo, aprovechando unas circunstancias y sin llamarlo consenso de Washington, la pusieron en marcha. Fue el caso, por ejemplo, de Rusia, a pesar de, no obstante haberla disuelto en el año 1991, dividido en 15 repúblicas. No obstante eso, le aplicaron toda la medicina del consenso de Washington, que en particular significó pues, privatizaciones, acabar con la intervención del Estado para favorecer a la población, los subsidios, darle rienda suelta al capital financiero. Todo eso se lo aplicaron a Rusia y en buena medida se lo intentaron aplicar a Corea del Sur, como lo recuerda Stiglitz en algunas de sus obras, donde él menciona esto y dice: al mundo le impusieron esto y un país que se rebeló temprano contra eso fue Corea del Sur. Bueno, puesto en marcha el consenso de Washington, es decir, la política neoliberal, hay que hacer otra precisión en esta historia. Realmente en América Latina el consenso de Washington o las políticas del consenso de Washington se empezaron a aplicar más temprano, de manera experimental a través de Chile. Los artífices, el artífice fundamental actual de esa teoría, o de ese momento, pues de esa teoría, que fue Milton Friedman, él aplicó como en un laboratorio toda la política en Chile. Y después, poco después, esto empezó con el golpe de Estado en 73, en 74 empezaron a llegar allí los Chicago Boys, los muchachos que aplicaron esto, los estudiantes de la Universidad de Chicago, y empezaron a aplicar la política y por muy pronto la aplicaron en Argentina, la aplicaron en Uruguay, en Paraguay, en todo el cono sur. Esa política así aplicada, el balance que hacen ellos es que la política se aplicó para todos, pero no cuentan este detalle de los países, sino que le cuentan aún es que Chile fue el país en el cual está digamos que donde fue exitoso el modelo, con todo lo que hoy sabemos de que no fue exitoso, que no tuvo nada de éxito. El resultado de las movilizaciones en Chile en este periodo muestran que no fue exitoso, pero esa historia oculta de los países en los cuales se aplicó, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, muestra que el modelo era dañino, destructivo, desde el mismo comienzo, cuando se empezó a aplicar en la década del 70. Y después, en la década del 90, se lo pasan al resto de América Latina. Y si uno quiere aún precisar más la historia, hubo varios intentos previos, pero no se trata de eso esta charla, sino de mostrar cómo hay una condición política que les permitió generalizar lo que fue la caída de la Unión Soviética y la afirmación de que se había acabado cualquier alternativa política al capitalismo, es decir, que el socialismo ya no tenía opción. Bueno, pues se empezó a aplicar esto y muy pronto empezaron tanto los desastres económicos en muchos países como las manifestaciones de inconformidad de la población. Es recordado siempre el movimiento en Seattle, en Estados Unidos, como quizás el primer movimiento contra el neoliberalismo notoriamente masivo. Pero además está el movimiento en Corea del Sur, donde fue la resistencia de la población la que obligó al gobierno a parar la aplicación del modelo neoliberal del consenso de Washington. Bueno, puesto en marcha, como digo, muy rápido empezaron las crisis, pero hay una tendencia decreciente fuerte. Desafortunadamente el manejo de la tecnología todavía no es el mejor, pero tenía una presentación, no sé si se alcance a ver acá, no, esto brilla absolutamente, todo es imposible presentarla, y hay un mecanismo ahí a través del Facebook para presentar para hacer presentaciones, pero
no fui capaz de hacerlo. En fin, cuando uno mira la economía en periodo largo, hay una tendencia a la caída de la economía general, que logra desde el mismo momento del inicio de la etapa de la década de los 90, que tiene algunas subidas, en particular en Estados Unidos, que se beneficia de toda la política, y en el mundo hay una leve recuperación empezando la década primera, es decir, entre el 2000 y el 2005, por el auge de una que empieza a funcionar con toda eficacia en este momento de globalización, que es el Internet y todo esto asociado a Internet. Y eso trae un crecimiento acelerado de la economía, que es escalonado por otro factor que es importante tener en cuenta, y es el papel de China en este punto. China empieza su crecimiento en el 2008, en el 2000 mejor, y empieza a dispararse, y eso jalona el crecimiento de la demanda de petróleo, de carbón, de mil cosas, incluidas cosas textiles, cosas manufactureras. En fin, el mundo vio un respiro ahí y pareciera ser que todo iba bien. Pero ese crecimiento acelerado lo que estaba mostrando era un crecimiento de una burbuja planetaria. Y en el 2008 explotó. Y explotó y arrasó con todo. Los países que tenían un sistema de seguridad social, en particular los europeos, aguantaron mucho más el embate de la recesión. Pero en general el planeta entró en una recesión tan profunda que se dice que la recesión del 2008 fue más grande que la de 1929, que fue una recesión que es la primera recesión que cuenta la historia del capitalismo. Pues bueno, la del 2008 pareciera que es mayor a la de 1929. ¿Qué ocurre a continuación? El mundo pasa estos años del 2008 hasta la fecha caminando de manera muy dificultosa, de manera en que el crecimiento se observa en las economías, pero particularmente en la economía gringa. Hay una etapa de recuperación. Hoy se afirma que la etapa de recuperación del capitalismo que se vivió entre finales del gobierno o principios del gobierno de Obama mejor, y la etapa es la más larga que ha habido en la historia del capitalismo. Son 12 años más o menos, 10 años más o menos de crecimiento que nunca se había visto después de una crisis, un crecimiento tan largo. Con un segundo componente, y es que ese crecimiento fue relativamente bajo, fue tal vez el más bajo en la historia del 20 en las crisis. Es decir, hay dos hechos ahí. Uno, el crecimiento, después del 2008 viene el crecimiento, pero es un crecimiento técnico, que es el crecimiento más bajo que ha habido en la historia del capitalismo después de las crisis, en todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Fueron 10 años de crecimiento. Entonces fue largo, pero fue muy bajo. Hubo otras etapas donde el crecimiento fue más corto, pero fue mucho más alto. El punto es que, tal como lo identificó el marxismo desde el mismo origen de la teoría económica de Marx, el crecimiento tiene ciclos. Y esos ciclos tienen una duración promedio de 5 o 7 años, pero eso no es una cosa automática, matemática, sino que depende de otras condiciones. Y el punto es que después de 10 años ya estaba lista la crisis. Es decir, afortunadamente, repito, no pueden encontrar en las gráficas, pero todas las gráficas que se pueden mirar de lo que estaba pasando el día antes de la explosión del coronavirus era anunciando que la economía iba para la recesión. Quiero decir un dato con esto que es el punto central que quiero señalar aquí en este apartado, y es que Estados Unidos, el mundo y Colombia le van a echar la culpa de todo el desastre económico al virus. Evidentemente tiene que ver, es como lo que explotó, lo que hizo explotar todo el lío, pero las causas ya estaban acumuladas, es decir, ya venía un crecimiento y una burbuja especulativa que todo el mundo anunciaba que eso se iba a romper y que cuando se rompiera podía ser bastante grave. El personaje, no recuerdo el nombre, el personaje que
anunció la crisis del 2008 como con 2 años de anticipación, hace un año, año y medio viene diciendo lo mismo. Ya hay suficiente energía concentrada en la economía como para que explote la crisis. Y esa crisis empezó a explotar por el lado donde hubo mayor auge de muchas de las medidas que llevan a estas crisis, que fue en China. China estaba lista, venía ya en graves problemas, estaba desacelerándose la economía, hizo un esfuerzo gigantesco por enfrentarse a Estados Unidos, un desgaste económico gigantesco. Prometo ponerles por los medios correspondientes un video que también tenía montado ahí, un video donde cuentan lo de China en breve, cómo fue ese auge de China tan espectacular a costa de un crecimiento de una burbuja especulativa muy fuerte. Bueno, el punto es que China estaba lista también y llegó Trump, que sin saberlo si o no estaba consciente de lo que estaba haciendo, con las políticas lo que hizo fue acabar de acelerar la crisis china. Es decir, Trump le metió una zancadilla que puede ser una zancadilla fuerte para la economía china, sumado al lío del coronavirus. Entonces, la primera, diría que había 3 partes. La primera idea que quiero que quede claro es que no arranca con el coronavirus. La crisis en Estados Unidos, en Europa, que nunca había salido totalmente de la crisis, y la crisis asiática estaban ya cocinándose por el auge desmedido del capitalismo planetario que estaba especulando. Una medida de esto es la cantidad de plata que hay en el sistema, la cantidad de crédito, esos créditos están parados. Estados Unidos le debe al planeta. La producción de Estados Unidos es de 20 billones de dólares, esa es la producción de ese país. El PIB mundial es como de 100 billones de dólares. Bueno, Estados Unidos produce 20 millones y le debe al planeta y a los gringos, sus propios ciudadanos, le debe cerca de 20 billones de pesos, un poquito más de lo que produce. Es decir, aquí hay una burbuja especulativa en Estados Unidos. En China, que es mucho más difícil medirla, pero la evidencia muestra que construir usted esa ruta de la seda, como la llama, es decir, ferrocarriles por toda China para llegar a Europa o para llegar al Golfo Pérsico, eso tiene un costo gigante. Bueno, pues esa es una burbuja que también estaba creciendo y que hizo que los productos en América Latina, como comenté hace un momento, los productos materias primas, se dispararan de precios. Es decir, insisto, se estaba cocinando una crisis. Faltaba era como la aguja para romper esa burbuja gigantesca que se estaba creando. ¿Qué estaba pasando en el resto del mundo entre tanto? China venía creciendo a una velocidad fuerte, muy fuerte. En días pasados leímos un interesante, profundo análisis hecho por Marcelo Torres sobre el auge de China, sobre la explicación del auge de China. Los invito a que lo lean. En ese documento, en síntesis, está planteándose cómo lo que hay allí es un sistema capitalista intervencionista, para el punto que me interesa destacar acá, y que eso es lo que permitió ese auge de China. Eso es lo que permitió. Y entonces China se convirtió en la mayor potencia del mundo. Se llama dólares de igualdad adquisitivo. En esa medida China produce más que Estados Unidos ya. No dice mucho el dato, pero digo que el PIB de Estados Unidos en la medida que estoy mencionando es también 20 billones de dólares, y el PIB chino en esta nueva medición es como de 25 billones de dólares, 5 billones de dólares más, es decir, más grande que 2 o 3 economías, Estados Unidos y que Japón y Alemania. Esa es la producción china hoy. Bueno, ese crecimiento chino jalonó el crecimiento del Asia. El crecimiento chino fue a través de maquilas en los países asiáticos, a través de explotar mano de obra asalariada en Vietnam, en Laos, en Camboya, en Birmania. Es decir,
China triangulaba la producción, los gringos contrataban con China y China a su turno contrataba con estos países del sudeste, al igual que Japón. Pero el conjunto de lo que estoy mencionando aquí es que el occidente perdió su primera, Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa. Estos perdieron la primacía frente al crecimiento de Oriente, frente al crecimiento de China, de Corea y de los otros países que lo acompañan, y por supuesto de Japón, que nunca ha dejado de ser potencia. Esa es la otra cara de la moneda. Por eso cuando Trump le mete la zancadilla a los chinos, está intentando paralizar al Asia del Pacífico. Pero hay un punto que vale la pena mencionar, y es que la actual globalización tiene una característica que la diferencia de las anteriores. En las anteriores globalizaciones, por ejemplo, Gran Bretaña producía los ferrocarriles y Gran Bretaña producía todo el ferrocarril. Y por ejemplo lo traían aquí a Colombia y tenían que desbaratarlo para subirlo por Buenaventura o por Barranquilla, y lo desbarataban, pero venía hasta un técnico que lo armaba y no ponían un solo componente nacional. De manera tal que cuando se acabó esa etapa de la historia, Gran Bretaña dejó de fabricar ferrocarriles, y lo que afectó al resto del mundo es que dejó de comprar materias primas. Pero en cambio hoy ningún país en el mundo, ni Estados Unidos, ni Japón, ni China, produce productos que sean 100% nacionales, sino que los producen en unas grandes cadenas mundiales. Entonces, cuando Estados Unidos le hace zancadilla a China, en el fondo se está haciendo zancadilla él mismo, porque al romper la cadena productiva de China, está rompiendo muchas otras cadenas productivas que estaban por el sudeste asiático. Es decir, Estados Unidos, para tratar de convertirse en potencia, le mete zancadilla a China, y lo que termina haciendo es que ayuda a que esa burbuja que se estaba formando, que se estaba acrecentando en el mundo de financiación, de mercancías sin vender, de todo lo que Marx analiza como causa de una crisis, se estaba creando, y Estados Unidos viene y una patada de Trump y acelera ese proceso. Y lo peor es que lo llega a acelerar aún más el coronavirus. Veremos ahora otra parte de esto. ¿Cuál es el efecto que viene analizándose a lo largo del periodo en lo que tiene que ver con el problema que nos está quedando el coronavirus? Recuerdo una conferencia o un escrito de Carlos Guerrero, que ahora está circulando en estos días un video de él. Carlos Guerrero en su momento fue un muy buen amigo del PTC, hoy sigue siendo buen amigo del PTC, y a raíz de la aparición del SIDA, él escribió o publicó una cosa que dijo lo siguiente: dijo, aquí el SIDA es la primera expresión de una cosa que se le está abriendo al mundo, y es que van a venir pandemias, porque en una visión pues muy marxista de Carlos, porque aquí lo que está haciendo el neoliberalismo es privatizando la salud, volviéndola un negocio, y cuando hay negocio en la salud, no hay salud, ahí es un negocio. Y eso, decía Carlos, va a hacer que aparezcan, recuerdo mucho la expresión que usó, por las alcantarillas van a empezar a brotar los virus y van a contagiar al planeta. Una cosa apocalíptica que, si no es por lo que estamos viendo hoy, uno diría, no, es que Carlos estaba como desproporcionado, pero no. Esta afirmación de Carlos, intenté encontrarla cuándo fue, dónde fue, pero recuerdo la referencia que hace sobre el SIDA, de manera tal que fue en la década de los 90, para mostrar la gravedad del asunto que se iniciaba en ese momento. ¿Qué es? Que se privatizó el sistema de salud, que el estado de bienestar, que es con base en el cual pudo haber funcionado el mundo bien durante mucho tiempo, lo desmantelaron estos personajes. Y eso en Colombia, pues en estos días Consuelo Ahumada publicó un artículo, y está para el miércoles una charla de ella donde se analiza también este problema. El problema de la concentración, de la desaparición del estado de bienestar, que es lo que va a ocasionar, o una de las razones para esto se salió de madre, que es
la política que se está aplicando en Italia, por ejemplo, o que no se está aplicando en Italia, y es desmantelar todo el estado de bienestar. Y cuando una pandemia como esta, como lo dijo Carlos Guerrero, pues no va a haber quien vaya a parar eso. Bueno, si hay quien lo pueda parar, y es la intervención de la clase obrera exigiendo sus derechos, pero ahorita comento más al respecto. Una de las circunstancias que atraviesan este fenómeno económico es el auge de todo tipo de resistencias en el planeta. Pero de Chile es una evidencia lo que estaba pasando en Colombia, los movimientos en Europa, en Francia, los movimientos que hubo en España. Ajá, aquí alguien me dio una cosa exacta, la zancadilla de China. Bueno, entonces voy a retomar por ahí. Y es que va una idea central. Estados Unidos estaba en las puertas de la crisis. Y esas puertas de la crisis estaba, digamos que aumentada para Estados Unidos por el papel de China. Pero para el mundo, el auge de China, esa especulación china, se tradujo en un crecimiento de más del planeta, es decir, la burbuja se acrecentó más. Esto para decir la tesis central que estoy intentando desarrollar, y es que el coronavirus no es la causa de la crisis. El coronavirus es un dato más que incide en todo. La crisis ya venía cocinándose desde antes. Entonces Estados Unidos viene andando y los chinos, mejor Trump le mete la zancadilla a los chinos, y esa zancadilla se convierte en que el mismo Estados Unidos se cae. Puse un ejemplo, y es que la producción mundial hoy está integrada en grandes cadenas, y esas cadenas van de Estados Unidos a China, y de China al sudeste asiático, y del sudeste asiático se vuelven a Estados Unidos. Bueno, y pasan por México. De manera tal que cuando Estados Unidos le pone la zancadilla a los chinos, finalmente terminan poniéndose ellos mismos. Es decir, lo que hacen es acelerar la crisis, y pues hay muchos datos ahí, pero por el momento planto con esto. Ahora, otro dato que viene cocinándose, y es que hay una inconformidad planetaria. Y esa inconformidad planetaria tiene que ver con Colombia, tiene que ver con Chile, con París, con España, con muchos sitios. Bueno, Centroamérica. En Centroamérica la protesta fue como dijo Lenin. Esto es una frase de Lenin hermosa. Lenin dijo: la gente vota con los pies. ¿Qué es votar con los pies? Irse. Aquí nos echan el cuento de Venezuela, sí, gravísimo de Venezuela, 2 millones de personas, pero no nos cuentan el gravísimo lío que hay en Centroamérica, que las economías se desbarataron totalmente, la gente está masivamente votando con los pies, se está yendo. Y ese abandono de la gente de sus sitios de vivienda está asociado a que no hubo una forma organizativa de pelea. Nadie pudo organizar una pelea fuerte en Centroamérica para enfrentar el hundimiento de sus economías. Es decir, hubo una forma de resistencia, ni siquiera pasiva, ni siquiera lo Gandhi, sino una forma de resistencia fue huyendo contra todo el desorden neoliberal que estaba ocasionándose, que estaba padeciendo esta población centroamericana. Es decir, había dos cosas andando. Una, la crisis se precipitaba a pasos agigantados, y de otro lado la protesta social iba en crecimiento. Interesa destacar aquí qué estaba pasando con la protesta social en Estados Unidos. Ya lo decía, en Estados Unidos la protesta social se convirtió en una expresión de apoyo al socialismo, y hubo muchas encuestas. En el material que les haré llegar a través de todos estos medios que estamos usando para contactarlos a todos ustedes, agradeciendo la altísima presencia, casi 100 personas ya conectadas otra vez. Hay personas de diferentes partes del país, hay personas, están los compañeros de Mosquera, por ejemplo, hay un compañero que se reporta desde Belén de Cerinza, en Boyacá. En fin, hay gente por todo el país oyendo esta conferencia. Muy bueno, y espero que esto siga siendo atractivo durante estos días que vamos a seguir haciendo este ejercicio. Pero bueno, estaba diciendo,
hay una inconformidad planetaria y en Estados Unidos se convierte en el auge del pensamiento socialista, que se expresa en el candidato Sanders y en otros candidatos que estaban más a la izquierda de Sanders. A medida que fue creciendo esto, los encuestadores dijeron que qué opinaban del socialismo. Y entonces Estados Unidos está polarizado como Colombia. Una buena parte de los votantes republicanos dicen que el socialismo es la perdición. Y una parte casi mucho gigantesca, cuando lleguen las estadísticas se darán cuenta de esto, gigantesca de los votantes demócratas decían que el socialismo es cosa buena. Pues ante eso, la derecha gringa emprendió una campaña que afectó hasta el mismo partido demócrata, que se dejó arrinconar en la pelea por poner al orden del día la necesidad de crear un estado de bienestar, un estado, no socialismo, es el estado de bienestar, es lo más elemental que se inventó la población por ahí en 1870 en Alemania. Es un estado, una política muy vieja que se refuerza después con Keynes. Bueno, pues eso es lo que en Estados Unidos intentan parar y aparecen cosas como esta. Tal vez no sé si alcanzaron a escuchar esta que mencionaba. Cuando vinieron los grandes desastres climáticos de finales del año pasado, los incendios en Australia y otro poco de cosas, Heritage Foundation, que es la página oficial de la derecha más estructurada de Estados Unidos, esa derecha pues que controla el poder político y económico, sacó una serie de artículos donde explicaban que la culpa del calentamiento global era el Acuerdo de París. Pero uno ver hasta dónde la lógica de la derecha lleva a plantear cosas como estas. Bueno, pues ahora que empieza el coronavirus, la campaña que está haciendo esta página republicana, Heritage Foundation, es que la culpa del coronavirus y del desastre en el servicio de salud la tiene Obama porque socializó el sistema. Así, sin explicar más. Están diciendo que es el socialismo en Estados Unidos, heredado de la reforma a la salud que hizo Trump, el culpable del coronavirus. Bueno, eso ya es suficiente para entender la clase de locos con los cuales tenemos que entendernos desde esta orilla de la pelea. Y es unos locos que están dispuestos a decir las barbaridades que quieran. Hay un estudio que dice quiénes creen menos en la ciencia en Estados Unidos. ¿Quiénes creen menos en la ciencia? Y sistemáticamente la respuesta es que los derechosos, la derecha, los republicanos creen en cosas como que la Tierra es plana. Imagínense ustedes en pleno siglo XXI un poco de locos creyendo que la Tierra es plana y otro poco de barbaridades asociadas a ese desconocimiento de la ciencia. Es decir, esta derecha se monta sobre la tradición más anticientífica para hacer su campaña contra la tradición más anti-keynesiana para hundir a la clase obrera, y el resultado es que cuando aparece el coronavirus está totalmente desarmado. El ejemplo de Italia que menciona Marcelo Torres en un artículo que publicó hoy, y otros ejemplos como el que estoy poniendo de Estados Unidos, estos ejemplos mundiales del desastre. Gran Bretaña, donde el Estado se desmanteló más, el coronavirus está haciendo estragos a una velocidad mayor. Por eso mencionaba al principio de la historia, el comentario, qué pasó en Corea del Sur. Hoy el planeta mira qué fue lo que hizo Corea del Sur. ¿Y qué es lo que hay detrás de la política de salud pública de Corea del Sur? ¿Qué es lo que alertó Carlos Guerrero hace no sé cuántas décadas sobre lo que estaba pasando? Y es que si usted pone el negocio de la salud, acaba con la salud y queda el negocio. Pues eso es lo que Corea evitó y por eso pudo salvar rapidito el lío que se estaba cocinando. Esa la expresión del asunto. Voy a hablar 10 minutos más para no abusar de su paciencia, y después para adelante, si nos damos mañas a través de los WhatsApp, pueden ponerme las preguntas porque aquí no veo, está muy congestionado también el chat, entonces me alcanzo a leer todo lo que hay ahí. Pero la última parte es esta.
¿Qué está haciendo el planeta para enfrentar el coronavirus? Lo que está haciendo en primer lugar es intentar echarle todo el peso de la culpa, todo el peso de los problemas a la clase obrera. Es decir, que la clase obrera sea la Paganini de todo esto. Las políticas públicas que está poniendo en marcha Trump, que está poniendo en marcha Gran Bretaña, y a lo que se ve las que está poniendo en marcha el presidente Duque en Colombia, son unas políticas que se traducen en echarle todo el peso de la crisis a los obreros. Veamos un par de datos. Hoy Trump está a punto de aprobar, porque todavía están en una discusión violenta entre republicanos y demócratas, pero está a punto de aprobar ahí en la pelea una adición al presupuesto gringo de 1.8 billones de dólares. Hace un rato di el dato,